Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio, en esto que se tenía que decir y se dijo. Hoy con invitado especial estamos con el licenciado Jorge Borgognoni, consultor político, doctorado en política y gobierno, a quien ya nomás saludamos y le agradecemos por compartir estos momentos con nosotros. Seguramente con este título tenemos mucho para hablar. Jorge, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, ¿te parece empezamos por la ciudad? Primero una pregunta más abierta. ¿Cómo ves la ciudad de San Francisco en estos últimos tiempos? Bueno, a ver, cómo verla en términos institucionales, creo que la ciudad ha crecido. Ha crecido en materia de, hoy hay un orden aunque invisible, que funciona ahí, late por debajo, y eso lo podemos observar desde los centros vecinales, desde la liga a lo mejor de baby fútbol, con todos los clubes y todo lo que se va nutriendo. Digo, voy pasando por el deporte, por la cultura, por la promoción también de deportes alternativos, e incluso a nivel municipal han aparecido una cantidad de demanda que se tiene que ocupar actualmente, como ocurrió ya en otro momento. Digo, ¿no? En los 90 le transfirieron la salud, la atención de la primaria, y en algunos municipios se trabajó sobre la educación, como en la Municipalidad de Córdoba. No es el caso de San Francisco, pero sí está cubierto en el caso de la guardería. Digo, ¿no? ¿Y a qué se debe esa mejora institucional que vos ves? Bueno, digo, eso son transferencias que van haciendo desde los distintos niveles de Estado. Desde el Estado Nacional lo transfiere a las provincias muchas veces lo transfieren a los municipios, a los gobiernos locales. Esa cercanía tiene que ver con el nivel de respuesta, que vamos a ser sinceros, independientemente de cuánto o cuánta profundidad tiene, los intendentes palpan y saben y conocen el tema. El punto está en que a veces no se le puede dar la respuesta con la velocidad que se necesita y con la calidad que se necesita. Porque los recursos que después te transfieren tampoco son los que vos necesitas en el presupuesto, ¿no? Siempre hay una cuotita aparte que exige un O esfuerzo sea, para más o menos, de los vecinos de nuevo. para hacer un resumen, desde la reforma constitucional en adelante debe ser que la nación le va transfiriendo a la provincia y la provincia a los municipios distintas cuestiones organizativas, de servicios y demás, para lo cual también le transfiere dinero, pero cuyo dinero siempre es el menor al que se necesitaría. Entonces la municipalidad tiene que generar nuevos recursos para hacerse cargo de eso, pero también va atrás de la necesidad del vecino, algo así más o menos. Exactamente, exactamente. Como por ejemplo el tema de seguridad. Hoy ustedes verán y dice, ¿está duplicado? No, no está duplicado, hoy está fortalecido. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de trabajar con una guardia local y que también trabaja en sintonía con la policía de la provincia. Entonces digo, uno trabaja la prevención y el otro trabaja en la actuación del delito poscometido. Entonces, digo, no hay competencias duplicadas, lo que hay son ampliadas. Y en ese punto pareciera que el Estado se sobredimensiona, y eso es una falsa, y es una falacia eso también, ¿no? Porque muchas veces yo le quisiera preguntar a alguno, ¿conoce la cantidad de gente? Y dice, y justamente no la conocemos. No, supongamos que la conocemos. Supongamos que decimos, che, tenemos 200 efectivos para cubrir este tipo de necesidad. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es la cantidad necesaria? Tenemos 100.000 habitantes. Digo, ¿cuántos de todos de nosotros como ciudadanos realmente sabemos y conocemos cómo administrar un municipio o cómo administrar un gobierno provincial? ¿Cuán preparados estamos para? Digo, estoy abonando a decir, ¿Vos creés que no opinemos por opinar solamente, ¿no? por eso, porque normalmente la opinión, no digo todos, pero una parte de la sociedad es esa, que está duplicado, que hay mucha gente, que se genera más trabajo, que también hay una bajada de línea política a nivel nacional con una nueva idea en todo esto, que cuando sucede va por ese camino. Veo que vos tenés una mirada diferente, decís, no se duplica, sino que está bien la forma de actuar. Sí, y se redistribuye plenamente. Incluso después podemos entrar en las chicanas de las distintas formas de cómo hacer. Lo que no estamos en desacuerdo es en qué hay que hacer. Entonces digo, entonces hay que buscar el mínimo de acuerdo. El mínimo de consenso te dice que esa agenda está ok, ¿no? Para unos y para otros. Lo que muchas veces discutimos, y ahí es donde se genera la pelea, y acá empieza la discusión también hacia afuera, cuánto el vecino está informado y cuánto no, para opinar sobre determinada cuestión, es cómo lo hacemos y cuánto le afectamos a uno y a otro. Lo difícil es que los argentinos en particular
Lo difícil, mi estimado, es que los argentinos en general, no solo de San Francisco, ¿no? En general, somos dicotómicos. No es esto o el metro cuadrado mío. Y en lugar de haber puesto tanto eso, ¿por qué no me arregla la calle? Y en lugar de eso, ¿por qué no me cambia el foquito? Digo, no, como si pareciera que ahí está el todo de la necesidad. Y en términos agregados, después no parece tanto, ¿no? Por Pero eso, sí, también es cierto que por ahí tiene que haber un orden de prioridades a la hora de gobernar. indudable, indudable que tiene que haber, indudable. Y que también hay muchas cosas que son invisibles y muchas cosas, digo, cuando son invisibles. Cuando uno genera muchas actividades de la educación, no tiene un resultado inmediato, no aparece inmediatamente eso, es una potenciación que se va dando con el tiempo, como lo mismo cuando se lucha contra una pobreza. Un bolsón no resuelve el problema, calma un indicador en el momento, pero la lucha contra la pobreza o la movilidad social ascendente es un proceso. Y eso no se ve tanta. Por eso te decía, si uno toma para adelante o para atrás 2 o 3 décadas, uno encuentra hoy una ciudad muy distinta y muy grande a lo que estaba, ¿no? Lo que muchas veces cuando más de uno ha vivido y ha compartido lugares donde dice, esto, cuando yo era chico no era así, y sí, sí, es justamente ahí donde empieza a sentir el cambio, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ven los vecinos? No sé si hay algún tipo de medición o algo, la gestión que lleva adelante el actual intendente Bernal. Nuestros estudios de opinión pública tienen una aprobación importante para el Generaron una contexto, aprobación. una aprobación importante para el contexto. Digo, no, cuando hoy, vamos a ponerlo en términos generales, cuando hoy las gestiones trabajan en 55, 65% de aprobación de gestión, con todos los bemoles que significa eso, en el contexto de ajuste, en el contexto de crisis, de llamado de esfuerzos y de una cantidad que en otros momentos se hablaba de cambio, en otros momentos se hablaba de lucha contra la corrupción y etcétera, son números realmente para aplaudir, digamos, son números aceptables. Ahora, siempre la recomendación a cualquier dirigente, esto, no se pare arriba de los números, en la foto del momento, porque mañana, si usted no está preparado para, ante la menor crisis, esos números se invierten y empieza a llorar, Cambian rápidamente eso. cambian rápidamente, Pero y bueno, no se enoje con el vecino. entonces en términos generales, el intendente actual tiene una aprobación de los vecinos Tiene una aprobación de en la vecino. gestión que Sí. lleva adelante. Sí, y a lo largo y a lo ancho. Digo, no queda reducida a, como era en algún momento otras gestiones que quedaban reducidas solo a los 4 bulevares, u otras gestiones que eran solo los periféricos y los 4 bulevares no. Digo, en términos de organización de cómo se genera, ¿no? O sea, de adentro hacia afuera, más o menos todo por ahí. Más o menos. El tema es que por ahí hoy tenemos una afuera que ya no es más el periférico No, hay lugares como que no. era. No, hoy es un periférico distinto. Sí, sobre todo para el lado norte. Sí, noroeste es distinto, ¿no? Hay que considerar que hay por ahí una sensación, al menos, o una visibilidad de construcciones de otro nivel, de otra calidad, donde hay un nivel socioeconómico, donde también se construyen familias y se instalan familias o se construyen barrios, son muy distintos a como eran en otros momentos, ¿no? Y en ese mismo ámbito, la oposición, ¿cómo está parada? ¿Hay alguna medición de eso? Sí, la oposición está parada, digamos, es muy disipada, está muy atomizada, tienen agendas muy particulares cada uno, discuten cosas muy distintas uno por otro. Algunos son muy municipalistas y otros son más sociales. ¿Quién sería municipalista, por ejemplo? ¿Se puede decir? Pues sí, por ejemplo, Cecilia Roffé. Es solo digamos, cumple un rol, Cecilia, absolutamente, un rol desde concejal de oposición, pero a la gestión, pero no de modelo de ciudad. Cambio, por ejemplo, un Marco Puricelli, sí, construye un modelo de ciudad y se distingue de a lo mejor de los proyectos que puede llegar a presentar hoy concejales como Terraf o como Camila Sol, que son totalmente Y distintos, si ¿no? tendría que definir a quién de ellos tiene el perfil más alto pensando en un futuro una futura candidatura que pueda competir con el actual intendente o alguien del Partido Peronista, ¿quién está mejor parado en esa línea? Lo que pasa es que por ahí hay una confusión. Cuando uno analiza en algunos otros estudios que no son de encuestas, sino son más cualitativos, aparece un liderazgo de Puricelli muy asociado a valores peronistas, puro.
Y eso confunde. Como diría Fantino. Y eso Pulichetti confunde asociado al peronismo. al peronismo. Mirá. En otro momento te diría, es muy parecido a lo que le pasaba a Rubén Américo Martí en la ciudad de Córdoba. Y te dice, no, ¿cómo? Sí, ¿por qué? Porque tiene una visión muy del gobierno local, muy formado a partir Recordamos a la de gente que Martí fue intendente de Córdoba y uno de los intendentes más queridos en más la querido. historia de la Y que provincia de la actualmente, ciudad de Córdoba. sí, que de hecho después se han terminado obras, hasta hace no muy poquito, de las que ha hecho, ¿no? Entonces por ahí la visión que tienen de uno y otro, que bueno, como también ahora este proceso que está sufriendo positivamente la ciudad fue de continuidad y de no del que viene a anular todo lo anterior. Digo, ¿no? Eso también es un valor de los líderes que han empezado a entender de que no había que anular todo lo que hizo el anterior y tratar de refundar. Y después parece que hay herramientas que en algún momento se discutieron como necesitamos carta orgánica, no necesitamos carta orgánica. ¿Cuánto le interesa al vecino tener carta orgánica? ¿Para qué sirve una carta orgánica? Fue una discusión muy fuerte. Muy fuerte. Digo, ¿cuánto esa herramienta puede beneficiar a San Francisco ser qué? O vamos a lo mejor detrás de programas que sean políticas de Estado, como puede ser ejes transversales como el polo educativo, como el polo productivo, como Sí, la unas... carta orgánica le puede brindar un poco más de transparencia en unas cuestiones municipales. En realidad la Carta Orgánica lo que hace es establecer límites. Sí, sí. Establece límites entre los poderes, nada más. Y hoy eso están regulados en una ley provincial. Provincia sí que es bastante amplia. Y sí, obviamente, ¿no? Son 427 municipios, unos 50, 60 tienen carta orgánica y el resto, o menos, ¿no? Bueno, pero volviendo al interior que me interesó lo Sí. de Pulicelli peronista, ¿eso lo favorece a él? ¿O lo... No sé, no lo sé. Esto es, digamos, fue atento también a tu pregunta. Es decir, sí se puede identificar esto, que hay valores ahí que, a ver, cuán positivo y cuán negativo es, Podría ser un candidato de Zarzuela, próximamente, puede ser un candidato desarrollador. tranquilamente. Sí, Teniendo en cuenta que expulsaron a los radicales y están en sí, provincia. aunque le duela y le cueste a más de uno. Que le duele y le cueste. Nosotros lo veníamos hablando y analizando. ¿O alguno de ustedes se imaginaba a un Bernarte candidato a desarrollador? No, tampoco, cierto. Sí, Cierto. digo, en la misma lógica, ¿no? Pero no porque porque eran distintos de cómo hacer la cosa. Incluso en algún momento, ¿o usted se imaginaba Sí, a Miguel pero- Pese más cerca después con todas las críticas que habían tenido? ¿Recuerdan una campaña de Miguel Pese con las tijeritas? Sí, me recuerdo. Digo, está bien, a lo mejor hay chicos que ni habían nacido, ¿no? Sí, era muy joven yo en esa época, sí, sí. digo, lo que voy es cómo va evolucionando esto y cómo por ahí nos vamos olvidando de todas cosas. Uno porque está imbuido de esta cuestión, pero el Lo que común- pasa que lo que veo yo que en eso el peronismo conserva su esencia más allá de lo ideológico. Bueno, hablar de ideología dentro del peronismo es casi imposible, pero digo que conserva esa bajada de línea. Hoy Bernarte es intendente, pero está bajo un proyecto, me lo dijo él aparte, cuando lo entrevistamos, un proyecto más amplio que en un momento fue Martín Sassuela gobernador, ahora en un proyecto que es Provincia Unida, y cada uno va cumpliendo un rol en esa estructura. En otros armados políticos esto no sucede y hay ciertas discusiones en las bases que ocasionan cimbronazos arriba. Acá sin decirlo, hay un armado que cada uno va respetando su rol. Y yo creo que eso de alguna forma le permitió al peronismo mantenerse en el poder tanto tiempo, entender qué rol ocupaba cada uno. Más allá de que hay muchas discusiones, pero no salen a la luz y se quedan ahí, peladitas. es que las discusiones sean puertas adentro, es como dice el dicho de los radicales. El peronismo es una bolsa de gato, uno cree que se está matando y se está reproduciendo. Digo, y en eso nunca. Y del otro lado, Pero nunca fíjate han que el radicalismo, podido. la discusión que tuvo lo destruyó Exacto, prácticamente. porque el radicalismo lo que tiene es que se disipa, es tan orgánico que se disipa en esa construcción de congresalismo. El valor muy fuerte del radicalismo es el congresalismo. Es esta posibilidad de que a partir de la regla, cómo funciona algo, cómo se articula, cómo es esa dinámica. El peronismo es verticalista. Exactamente, es la palabra que no me salía. Y en esa cuestión del verticalismo, aunque no guste, hay una suerte, una aceptación de mandato de obediencia de vida. Digo, ¿no? A eso me refería, por decirte, yo creo que en lo ideológico, en el pensamiento de cómo entre Zarzuela y Bernarte debe haber mucha diferencia, nada más que dentro de la regla del juego Bernarte acepta estas condiciones para ser intendente y en el futuro vaya a saber qué es, pero está dentro de esa línea del juego y la acepta.
Sí, por supuesto. Es más, uno podría hacer también mucho juego con esta cuestión, digo, ¿no? Pensemos en voz alta. ¿Qué pasaría si nosotros nos imaginamos, no pensemos en un Marco Puricelli candidato a intendente, pero en un Marco Puricelli integrando el gabinete provincial? ¿Cómo nos encontramos con este esquema? Y eso también rompería mucho de estructura. También ha pasado, en algún momento le ha pasado a Juez, cuando tenía, que Juez, yo recuerdo 2007, 2005, 2000, sí, 2005, cuando fue la elección legislativa, tapa de un medio, tapa de un medio gráfico sinceramente, de La Voz, y decía que esta fuerza política se consolidaba como la tercera fuerza política y con proyección nacional, etcétera, etcétera. Ese era el titular, básicamente, de ese lunes postelectoral después de lo que había ocurrido. 2 años después, gran parte, hasta el socio principal, uno de los socios principales que tenía Juez, integra el gabinete provincial desde ese momento. Digo, y así varios, ¿no? Sí, sí, y ahora sería menos descabellado lo que vos decís, porque lo comentamos en algún momento aquí también en vivo, teniendo en cuenta que Puyaro es un radical puro Sí. y está dentro de la misma estructura a nivel nacional, que habrá que ver qué fortaleza tiene Provincia Unida luego de estas elecciones legislativas, pero eh, no lo veo muy lejos a Puyaro de Puricelli, por ejemplo, no lo veo en el pensamiento, en la estrategia, en el armado. Vos me dirás, y un salto de partido, sí, pero Puyaro y Villasola en estructura provinciales están juntos y lo veo que por lo menos son las dos provincias que más cerca están y que tienen un poder electoral y de fuego bastante importante. Sí, creo que las variables hoy ya no giran en torno a si es peronista o radical. Es cuánto también ese líder te da de respuestas o no. Y en qué forma te da respuesta. Y después también hay mucha discusión de nicho. Digo, ¿no? Cuando digo, me refiero a discusión de nicho es esto. Tenemos, a lo mejor se abre el tema de la educación, pero en el medio tenemos a lo mejor las escuelas de determinada cuestión. Entonces pareciera como que toda la agenda pública se trabaja desde ahí y la agenda social corre en otro lado, corren absolutamente en otro lado. Entonces en la diaria trabajan un segundo plano, como trabajan las aplicaciones en los celulares. Uno no las ve, pero sabes que están dando vuelta y te das cuenta porque el teléfono está lento. Y es lo mismo que te da a vos cuando vos decís, ay, ¿qué pasó? Otra vez con lo mismo. Claro, todo el tiempo se te activa esa memoria de eso, digamos, Y ¿no? ahí vos que estás más cerca de todo esto, ¿cómo juegan los egos personales a la hora de esos acuerdos? Y ahí es el tema. ¿Hasta dónde vos los renunciás? Ese es el tema. Ese es un gran tema para el radicalismo. El día que aprendan a renunciar de egos, pueden llegar a ser un país. Pero el punto está en no compararse con el peronismo. Si no, el radicalismo lo que tiene que ser es ser radical, no ser un antiperonista. El peronismo no le importa a los radicales, le interesa el poder. Y eso es lo que los diferencia en objetivos naturales, ¿no? Desde ese lado es muy difícil estar compitiendo porque son dos cosas totalmente distintas. No, las propuestas que puede llevar, la propuesta no la propuesta concreta, digo, ¿no? La propuesta de sumarse, de participar, de abarcar, es muy distinta en términos ideológicos lo que puede construir uno y otro. Y a cuánto se asemejan y cuánto se diferencian. Pasamos un poquito al orden provincial también. ¿Cómo Sí. está Martín Zarzola, el Y vecino de nuestra ciudad? Martín es un piloto de tormenta, ¿no? Y mientras más tempestuoso es el clima, parece que se siente más álgido para llevar adelante eso. Pareciera que siempre le quedan 2 litros de nafta y que el avión se está por estrellar y no sabes cómo, pero sale entre medio de las dos nubes más oscuras que te puedas imaginar. Y mira, y lo sacó y no se cayó al mar. Es como una cosa rara, pero bueno, justamente su liderazgo se construye a partir de eso. Digo, es un gran administrador del conflicto impuesto, no del conflicto generado. Porque siempre son respuestas institucionalistas en términos de liderazgo, cómo va a mostrar. Por ahí, con tiempos no esperados por los quienes necesitan ese tipo de respuesta. ¿Eso qué implica? Que también oscile en los niveles de aprobación y que hoy a lo mejor también se muestre en una unidad con Provincias Unidas, con un liderazgo de Schiaretti en esas Provincias Unidas como propuesta nacional para discutir que, o para neutralizar que la propuesta nacional de Milei. Digo, Milei sos la cabeza de lo nacional, ok. Digo, como quien dice, si vos pones al mejor
o vos ponés todo, yo también tengo para poner todo. Digo, y bueno, veamos qué pasa en ese punto, Hubo ¿no? un cambio estratégico de Yarzor. Al principio trató de enfrentar a Milei, después no sé si retrocedió, pero bajó un poco las aguas, calmó las aguas, y luego en este último tiempo ya también lo enfrentó casi directamente, mostrando que su gestión se diferencia en muchísimas cosas a lo que hace Javier Milei. ¿A qué crees que se debe esos cambios? Milei tiene un gran valor internamente que es Guillermo Francos. Es un gran articulador para un lado y para el otro. Guillermo Franco es la figura emblemática. El gran problema que tiene Milei es Karina, su hermana. Porque todos los ruidos que giran en torno al gobierno nacional son los caprichos innecesarios de la falta de expertise y de formación política de Karina específicamente. En términos políticos, no digo en términos económicos. Y él, como buen economista, quiere que el Excel le dé cero primero. Después ve. Y en ese punto, esos ajustes muchas veces tienen nombre y apellido. Muchas veces esos son cantidades de familia. Y no pasa porque responda el 1, el 2, el 3%. Porque mira ahora nomás, sin ir más lejos. Hubo conflicto con la discapacidad, con las jubilaciones, con el Garrahan, Universidades. con la universidad, con los gobernadores, con los propios diputados, porque se le dividió el bloque entre los propios y de primera cepa y los allegados. Digo, tiene un montón de frentes abiertos. En su momento también se había peleado con el Papa. Se había distanciado. Se Peleó con todos los distanció países de con todos los Latinoamérica. países de América Latina. Que actualmente, ayer, hoy mismo, nomás en la Asamblea de la ONU, se los indicaron todos, ¿no? A esa discusión de vuelta lo señalaron hasta con dos dedos, no uno. Digo, en ese esquema de tantos conflictos abiertos para que le funcione el programa económico, el programa político se empezó a tejer por debajo. Un programa político distinto. Y obviamente que cambiaron de estrategia tanto Martín o Puyaro o el mismo Rogelio Frigerio, o allegados tan cerca como el de Mendoza. Digo, no, también en un momento también aflojaron un poquito ahí en la discusión porque ya ven que eso no funciona. Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué le discuten a Milei? Vos por esto ni te movés y lo mandás a Dorni a decirnos de dónde vamos a sacar la plata. Se te mueve el plan financiero y salís corriendo detrás de Donald Trump y en 48 horas traes 4.000 millones de dólares. Y por los 5 millones de dólares que te costaban los discapacitados, no. Esa es la discusión que muchas veces es incongruente y es ahí donde muestra el blanco de inexpertise absoluto, totalmente injustificable, porque deja fuera esos nichos, esos micro nichos, que después en la cantidad, eso te hacen sentir el voto. Sí, también el armado político. Y en la discusión del armado político, ni No hablamos. soy un especialista, pero veo que el armado político en Córdoba podría haber sido mucho más fuerte de lo que son. El mismo Santa Fe que se equivocaron, quisieron ir con líneas muy puras, donde el único en realidad, entre comillas, que vende es Javier Milei. Ya quedó comprobado en distintas elecciones que la cabeza es Javier Milei. No, ni siquiera se puede hablar de la Libertad Avanza, prácticamente es Javier Milei. Y así venga Javier Milei a Córdoba y hable en Córdoba y trate de convencer al electoral, no, porque si pones a mano a Schiaretti y Javier Milei, creo que va a ganar Javier Milei, pero si no va Javier Milei, lo más probable es que pierda. No sé si estoy tan equivocado en el análisis. No sé si va a ganar. Digo, eso habría que es tan contrafáctico como probable. Eh, No hay números de eso. no está, no, eso no está medido. No, hoy no está medido. Creo que hoy el primer escenario va a ser octubre, para intentar aproximarse a eso. Bueno, Para, perdón, decía lo porque de en el octubre, Schiaretti frente a la lista de convengamos que también Milei llegó a una presidencia sin estructura electoral, digo, no, sin estructura partidaria. Y eso después, cuando digo, en un esquema que también en un momento de revalidación, cuando llega, cuando se construye como una opción real, después de la primera vuelta, y con un fuerte apoyo del PRO, que hoy mismo Macri le dice ya vamos a hacer, a partir del lunes somos oposición de nuevo. Esas definiciones son muy fuertes porque después, cuando se sostienen en el tiempo, digo, lo poco, mucho, hace que se te disperse gran cantidad de ese voto probable, no del voto duro. Entonces los pisos con los que vos arrancas
son muy distintos. Y si vos en el frente tenés una Cristina que te arranca con 29, 30 puntos, es muy difícil también. Hasta estando, digamos, presa, hablando mal y pronto, te festeja la cara. Porque con poco te gana. Porque vos te atomizás tanto que perdés esa noción del proceso electoral. Y esto tiene que ver, esto funciona muy como el ajedrez, digo, ¿no? ¿Cuán pícaro sos vos para tanto amenazar como para defender? Yo a lo que iba es, por ejemplo, en el escenario probable, no escenario, el escenario que hay ahora no probable, es que Schiaretti frente a la Libertad Avanza, en mi opinión personal, veo que Schiaretti le va a sacar una ventaja en la elección de octubre, pero por el simple hecho de que es mucho más conocido y alcanza toda la provincia de Córdoba, la figura de Schiaretti, que los candidatos libertarios son muy pocos casi Y conocidos. el ser ignoto es una desventaja plenamente. Y Y aparte no son Javier Schiaretti, Milei que y manejan. Schiaretti revalida sus gestiones. Digo, revalida su experiencia, su expertise, su propuesta. por- por- Pero Eh, por eso digo, el armado político hubiera sido diferente, pero también depende de qué quieren. La libertad avanza en el fondo, y eso ya no lo sé. Si quiere hombres puros que después respondan totalmente en el Senado, en diputado, porque estaba de Loredo prácticamente pidiendo una alianza. Estaba Luis Juez, y no era lo mismo llevar en la lista de Luis Juez o de Loredo a competir con Schiaretti que compartir con alguien que no lo conoce nadie. no, absolutamente. Bueno, acá va a estar el sello por defecto, digo, ¿no? Incluso, y la boleta única, eso ya archi demostrado, y Bueno, en la la foto, academia la foto, de dónde estás ubicado no cambia. Lo que vote la potenciación es la foto. la foto, claro. La- O sea, la- acá el reconocer quién acá es. en Frontera Santa Fe, que es muy chiquito, que fueron uno de los primeros lugares que se Sí. votó con la boleta única papel, y es increíble, el voto del vecino, no sé, te vota a un tipo de la extrema derecha y a un concejal de la extrema izquierda, y vota así porque vota al conocido, a la cara, o al que cree que es buen tipo. Se olvida totalmente de lo ideológico, no digo todo, pero en un porcentaje de la sociedad sucede eso. Y cuando vos vayas a buscar la foto, y a Chiaretti lo conoce el 99,9% del electorado cordobés. Sí, sí, tiene un porcentaje altísimo de conocimiento y de aceptación. Schiaretti tiene tiene un recorrido muy positivo. No es de los gobernadores que digo que se han ido mal, se han ido positivamente, eh, y que no se van del todo tampoco. Siempre dejan lo que uno dice Laura, digo, ¿no? Como cuando se ha ido de la Sota, deja Laura de. Como cuando se va un Yarlora de San Francisco, deja Laura de. Entonces se construyen liderazgos muy fuertes a partir de eso, de la impronta que generan a partir de la cercanía y de la respuesta constante. Y ese valor, del otro lado, intentar generarlo solo a partir de la expectativa o solo a partir de la propuesta por lo que hace otro, y te digo, va a costar, le va a costar muchísimo, por más que sea, ocupe tu máximo líder la presidencia de la nación o no. Digo, en ese punto va a costar mucho. Miren, sin más lejos, la elección de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la elección de la izquierda en esta última, ¿no? Fue Nicolás del Caño, fue impresionante. Digo impresionante porque uno podría decir, y terminó quinto con 8 9 puntos. Es Pero es mucho. la izquierda. Estamos hablando del extremo opuesto a la nación. El 8% del electorado participante, 8 de cada 100, dijeron nos vamos al otro extremo. Digo, ¿no? Y si vos en tu extremo tenés 28, analizalo despacito, digo, ¿no? No Sí, te sí, sí. apurés porque en la esquina se encuentran todos. Y viendo todo este contexto, que esto lo digo yo, creo que va a perder en Córdoba, creo que va a perder en Santa Fe. ¿Cómo termina esto a nivel nacional? ¿Puede la libertad avanza? No sé si hay números, ¿cuál es tu opinión? ¿Llegar a ganar esta elección en el contexto nacional? Y a nivel nacional, supongamos que la puede llegar a ganar como la puede llegar a empatar. Yo creo que el objetivo de las provincias unidas es al menos equilibrarlo. Entonces, si estamos de igual a igual, listo, arrancamos en cero de vuelta. Creo que es la idea de neutralizar el avance de la libertad avanza, como quien dice, Porque ¿no? si no cambia nada, en Buenos Aires también va a perder la No, libertad avanza. y esta señal que da el PRO, con mucho, con poco, desarticulado o no, o en silencio, invisible, y que diga que también ahora va a ser un nuevo opositor, y ya saben, bien o mal, supongamos que fueran 3 puntos a nivel nacional, o 4 puntos a nivel nacional. La resta. Ya son 4 que no tenés. Y 4 de acá, 4 de allá, 4 de allá, y cuando tenés 10 de 4 son el 40 menos, ¿no?
Y después, como te decía antes, la fuerza de esto fue en el balotaje. No nos olvidemos que también había llegado un Massa, que era ministro de Economía, que había tenido Un país destruido. en un país destruido, con indicadores que alarmantes por todos lados, los más parecidos a la construcción no parecíamos un país con 200 años de vida, parecíamos un país africano casi en construcción, o recientemente nacionalizado, que buscando identidad. Entonces digo, en ese punto, esos indicadores, y a su vez había una aceptación muy fuerte, una aceptación histórica muy fuerte, donde no hay invariable. Uno puede decir, no, bueno, son los más grandes, son los más chicos, una cosa, como sea, la distribución a nivel... Tal. Lo cierto es que tenemos una sociedad enfrentada. No Muy tenemos enfrentada. muy enfrentada. Una sociedad de jóvenes, con una expectativa difusa y con un desinterés lejos. Un tercio que somos los cuarentones, con mucha desconfianza y decepción. No creemos en nada. Incluso digo, hay una distancia importante a las instituciones y una de los más grandes que al menos confían en que todavía pueden llegar porque esa es su historia, que lo que han logrado con la democracia, que han luchado contra un proceso militar, que han luchado a lo largo de su historia, que no quieren volver a repetir cosas muy feas que muchos de los sub 40 o los 40 no hemos vivido, No porque lo somos hemos todos vivido, sí. hijos de democracia, hablamos a partir de libros de historia, no de lo otro, siguen apostando a esa discusión y que con el voto pueden llegar a cambiar o a sostener una discusión. En ese esquema demográfico electoral de cómo se distribuye y se comporta, ahí va a estar. Entonces digo, ¿dónde va a estar la discusión? En octubre, ¿cuántos pueden llegar a la participación electoral? De un lado y de otro. Y sobre todo, si después lo podemos considerar, al menos en algún mensaje de WhatsApp interno, consideramos cuánto los extremos de edades, de franjas electorales, no importa el partido, ¿no? Estoy hablando socialmente. Sí, sí, sí. Participaron en esta elección legislativa, que es donde menos participan los extremos de uno y otro, y pueden de alguna forma acomodar o no, contrarrestar o generar. Porque uno no nota, uno nunca considera en esta edad y en las que vienen y demás, el efecto que produce con ese voto en forma agregada. El efecto institucional es muy fuerte en forma agregada. Parece que uno hablara, sí, pero no, ¿y cómo? Sí, sí, es muy fuerte porque eso cambia las reglas de juego de ahí para adelante. Absolutamente. Quien gane o quien pierda, cambia plenamente. Sí, sí, yo creo que ahí va a estar la cuestión y eso va a cambiar radicalmente lo que venga en el futuro. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Porque hay muchas cosas para Kicillof en el armado este. Porque por un lado, lo que nos interesa a nosotros acá, está Milei, el presidente de la Nación, Provincia Unida, que está nuestro gobernador, y tenemos a Kicillof. Sí. Yo no sé si ganó Kicillof, para mí perdió Milei, pero bueno, en este contexto puede haber un armado político de alguna de esas partes, por supuesto que no la Libertad Avanza, Provincia Unida con Kicillof, o son polos opuestos, no se puede pensar en un futuro. ¿Va a seguir Cristina Kirchner sobre Kicillof o puede ser el que termine con la hegemonía de Cristina Kirchner dentro del peronismo? No sé, medio amplia la pregunta. No, pero a ver, Kicillof si uno considera las edades de los líderes que están en discusión o que están rondando, salvo Schiaretti, el resto son todos más o menos contemporáneos. En ese esquema, la discusión va a estar. Digo, salvo Schiaretti y Cristina, ¿no? Uno podría tomarlo de un lado y del otro. ¿Sabes lo que? Schiaretti siempre se refleja con la juventud y se ancla en la discusión de la juventud. Cristina lo intentó hacer con todo lo que es la cámpora y la construcción a partir de eso. Ahora, ese esquema de camporistas tiene todas las edades de los líderes que vienen. Claro, ya no son tan jóvenes. No, ya ¿No? quedaron. Ya son unos jóvenes bastante grandecitos. Se atan los cordones bastante solos. Y con muy mala Con visión. algunos vicios. Sí, sí. Muy viciados. Ahí Kicillof tiene la posibilidad, o vamos a decirlo como se dice en la jerga política, de jubilar a Cristina. Sí, que yo creo que él estaba más contento por haberle ganado a Cristina o por haberle demostrado a Cristina que su estrategia y que su plan electoral era mucho más asertivo y efectivo que lo que ella pensaba de esa subestimación a los intendentes, a los cuadros.
Porque hay algo que Kicillof reconoce y es un conocedor que, por ejemplo, en la Libertad Avanza, eso no ocurrió. El manejo territorial. Si hay algo que los peronistas siempre tienen es un manejo territorial. La construcción de la demografía o de cada rincón donde están ubicados uno y otro es, pero realmente admirable cómo lo tienen trabajado eso. En el resto siempre son discusiones más aéreas. De hecho, el PRO fue una campaña en su momento digital. La de la Libertad Avanza ni hablar. Si podía, no la veías. Si no pisaba el territorio. No. Con suerte te generaba alguna cosita, una pincelada. Sí, aparte mal no le había ido tampoco. No, había sido efectivo con los resultados, lo acompañaron. Pero bueno, digo, inexplicable en un porcentaje altísimo desde ese lado. Ahora digo en eso, Kicillof, ¿cuánto aire tiene, cuánto no? Bueno, ok, ahora va a ser octubre, otra prueba de fuego, porque aparte él tiene que reivindicar su gestión provincial, que ese es el gran otro tema. Él no viene con guarismo en términos comparativos o en términos de semejanzas y diferencias, no viene con caudales de aceptación muy fuerte, como vienen otros gobernadores, como el caso de Martín, o el caso de Puyar, o el caso de Rogelio Frigerio en Entre Ríos. No tiene la misma fuerza de discutirlo ahí, pero sí tiene la provincia más grande que es la madre de todas las batallas, ¿no? Entonces es una cuestión que administrar el 38% del electorado argentino no es sencillo. No, y aparte que si en octubre vuelve a tener un triunfo similar, es una diferencia muy amplia, una provincia muy grande. Y vamos a decirlo así, obviamente que eso te alimenta en escala, el enano egoísta y narcisista y lo que sea, digo, ¿no? Te pone un pecho bastante amplio. Ahí podés ver, falta un montón, ¿no? Pero se puede ver una elección de 3/3, Libertad Avanza, el kirchnerismo, no sé si será el kirchnerismo, yo creo que no, Kicillof y Provincias Unidas, por ejemplo, un contexto así, ¿se puede pensar en eso? Se puede pensar en eso y yo sumaría el PRO y la izquierda como dos herramientitas ahí dando vuelta que te que te van a sumar y restar algún pedacito en alguno y que te hacen ganar o perder una elección a alguno o a otro. Claro, estar tan dividido. Porque en esa fracción, voy a decirlo así, lo que le puedan comer a alguno de esos tercios, que a ellos los beneficie, pero que no les va a hacer ganar una elección, pero sí les va a permitir tener una cuota de poder mucho más fuerte, más sólida, pero sí les puede hacer ganar y perder una elección a alguno de esos 3/3 que vienen con todo el aire había por ahí. Digo, no, son como esos dos en una carrera, dos petizos que te meten la traba ahí faltando. Entonces, el que meta la traba ahí puede hacer la traba y hace un quilombo literalmente. Entonces lo ve fuerte Provincia Unida de cara a lo que se viene, más allá que depende también del resultado de ahora. Sí, y también Martín Yarzola deberá revalidar como gobernador, también de todo. Sí, por eso, no nos adelantemos y no le hagamos una línea tampoco lineal, no digo, no tracemos una línea lineal, es una línea en círculo, ¿no? Siempre sube y baja y en rulo. Cuando nos parece, digo, que cae, retoma y vuelve a lanzar, y así, y cada línea se mueve de la misma forma. En algún punto algunas se asemejan y en otras en otro punto se distancian plenamente. En las últimas dos, porque ya estamos decididos, pero está interesante la charla. Milei viene en una caída ahora de los números, por lo que hablan las diferentes notas periodísticas a nivel nacional, una caída en su imagen positiva, que no quiere decir que lo vayan a votar o no en un futuro, pero hay una caída pronunciada del presidente. Ahora apareció el crédito de Estados Unidos, el swap y toda esta historia. Vos que estás más o menos en el mundo, ¿cómo lo ves? ¿Puede recuperar algo con esto de cara a octubre? ¿El votante puede cambiar el voto faltando tan poco? Porque sí se van a acomodar los mercados, eso está claro, pero no sé si a la gente le va a entrar en el bolsillo un poquito más de dinero o va a sentir una sensación de mejoría en su vida diaria que le haga cambiar el voto del que tenía pensado no votar al presidente. Y en 25 días, si eso tiene efecto, tiene que ser tesis doctoral de varios colegas míos. Porque la verdad que es muy complejo poder lograr eso. Sí me parece que esto tendría que haberse hecho antes. Y hoy se está haciendo manotazo de abogado o salvavidas No obstante, si no lo hiciera, ahora también hay que valorar que lo hace. Porque si no lo hace, el escenario sería más agudo todavía. Lo cual
eh, más, más difícil para poder asimilar. Yo, como terminó el viernes, pensaba que terminaba en un caos. El viernes se olía sangre, digo, ¿no? Cuando después lo vimos en mulete caminando y el lunes ya recuperado, nomás con unas vendas, dije, bueno, ya está para la guerra de vuelta. Pero alguna Pero bueno, cicatriz le quedó. el impacto en el electorado no se va a sentir casi. Es que también hay una cuestión mínima y con esto te cierro para no hacerlo tan largo. Ningún candidato históricamente, y esto ponerle el nombre que quiera y agregarlo a todos, se prepara para las crisis. Nadie, nadie se prepara para las crisis, de la que sea, ¿eh? Ni mediática, ni política, ni económica, ni familiar, ni la que sea. No está en la agenda de nadie prever escenarios adversos o considerar la jugada del otro. Digo, no, insisto con el ajedrez en esto, si no se considera como el otro, si no se estudia cómo el otro juega, tu Sí, juego lo no de, termina siendo efectivo. entiendo, lo del préstamo de Estados Unidos, el swap o lo que sea, en la oposición casi que no estaba en la agenda y los tomó por sorpresa. Durante toda la semana la oposición, hasta el día de hoy, miércoles, no supo mucho cómo amacarse, eso es cierto. Retomó la agenda y el gobierno, que la había perdido, la retomó. No, Eso también pasó. Como decimos, en ese juego de ajedrez no esperaban esta jugada y quedaron sorprendidos. no, y con esto, digo, a nivel internacional, una cosita sencilla. Si vos me dijeras, che, ¿cómo le preguntarías? Si yo le preguntaría al canciller cómo dibuja el plano, cómo dibuja Argentina, ¿a dónde pone a China? ¿A la derecha o a la izquierda? Y vos me vas a decir, pero ¿por qué una u otra? No, porque ¿cómo es dónde yo ubico a Argentina? ¿En un epicentro? ¿Lo ubico en el patio del mundo? ¿Lo ubico como nos enseñaron hasta el momento en la escuela? ¿O yo la geopolítica la trabajo como yo considero? Y a partir de ahí eso es lo que también te da la visión. Porque también ser presidente es ser para afuera, no es para adentro, ¿no? La inflación al de Brasil no le interesa. Eso lo vamos a dejar para la próxima, si querés, tenemos un Sí. poquito de geopolítica, porque también hay un cambio de Argentina ahí. Pero te pregunto la última, no sé si me la vas a poder Sí, contestar. vamos a ver. ¿Hay un perfil trazado del votante sanfrancisqueño de Javier Milei? Sí, absolutamente. Sí, sí. Y que muchas veces coincide con el de la ciudad, coincide con el de la provincia, de oficialismo me refiero, ¿no? Sí, sí. Y que coincide a nivel nacional. ¿Cuál Sí. sería ese perfil más o menos para que se lo pueda escribir? Sí, sí, es un institucionalista, sobre todo es un institucionalista, trabajador, digo, no, está muy arraigado a la función esta, por eso se busca de que tengan muchos valores de libertad. El sanfrancisqueño garantiza la libertad, digo, y la justicia. Las dos cosas. No las dice con esas palabras tal cual, ¿no? No las dice así tan abiertas. Pero en las descripciones que aparecen en los estudios de grupos focales, o en entrevistas en profundidad que hemos hecho, y después si lo podemos ver en algún momento por los sectores. Y decís, mira, el comercial, ¿cómo razona? El productor, ¿cómo razona? El productor agropecuario, el trabajador común, y hay una variable, hay una constante en todos. ¿Y es cierto que las capas sociales más bajas votan a Javier Milei? Por ejemplo, en San Francisco. Depende de la edad. Depende de la edad. Por eso te insistí antes con la variable edad. La propuesta de libertarios está más anclada en la franja etaria y en lo que Y en vive lo social. que en lo social propiamente dicho. Digo, ¿no? Está más en lo histórico a económico o no económico. Así que tiene que ver con la gente más joven que... Sí, que no tanto con el decepcionado, porque el grande que está decepcionado de todo. Pero el que está decepcionado también es difícil que participe. Esa gente más joven que votan tiene una pertenencia ideológica o no, ya no se pertenece No se identifica con nada. con nada. No, no, pero sí, el que se identifica, por ejemplo, con el PJ, es muy difícil que vote un libertario. Y no ocurre lo mismo al revés. Está bueno analizar, está muy bueno. Pero también sucede, el otro día se lo decía a Bernarte cuando estuvo acá, y se dio en San Francisco. Tema recortes, se dijo, salió una noticia, la San Futo publicó que no se iba a hacer la estudiantina o que iba a haber grandes recortes en la estudiantina y salieron todos los pibes de 16, 15, 16, que lo reputearon al intendente y el intendente dijo, no, la estudiantina se hace, como siempre, bla, 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 bla. Digo, se lo dije al intendente y lo vuelvo a decir, normalmente esa gente es votante de la Libertad Avanza.
de 16 años para arriba, estudiantes, bueno, acá no se puede diferenciar entre colegio público y privado, no hay gran diferencia, pero un estudiante de una familia de clase media que puede ser un votante libertario. Vota la libertad, acepta y pide un recorte, pero a la vez cuando le sacan algo que es una estudiantina, que no es algo esencial, que dentro de la idea de Milei sería lo que hay que hacer, recortar, acá lo putea el intendente. Bueno, eso tiene una explicación. Ese chico no mide costo. Ese chico hoy no asume el costo de ser el productor en la economía. Está todavía integrado a la economía como un productor. Está hoy solamente como un consumidor. Entonces, lo único capital que tiene es lo que le beneficia. Cuando se toca la agenda del beneficio, actúa y se olvida si es peronista, radical, Milei o el que sea. Entonces, ¿qué le dirías al intendente como consultor político? ¿Hacer estudiantina? Hacer estudiantina porque es un valor social, no es un valor. Es como anular el crédito, el Cresol. Hoy ya es un valor el Cresol. O como es el polo educativo. El día que el intendente, cualquier intendente, deje de promocionar las carreras, deje de generar industrias sin humo, como son la educación, y que en el fondo responde a dos cuestiones. A una potenciación demográfica y a otra, tener un espíritu crítico. Cuando digo un espíritu crítico, porque una sociedad que no se critica no crece. Y las sociedades que crecen son las que investigan, son las que se critican. Y cuando digo crítico, no es que le estén señalando lo que está mal, simplemente es todo lo que genera de aporte, todo lo que genera a partir de ese conocimiento. Es como eso lo hace escalar. Pero en la cabeza de alguien de 16, de 15 años, no está esa posibilidad de administrar esto. De hecho, porque tiene que ver con que también es la etapa de desarrollo y donde no hace mucho, también tiene el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. No hace mucho empieza a discutir desde la abstracción. De hecho, va a hacerlo más difícil. ¿Por qué filosofía se enseña en quinto o sexto año y no en primero? Porque la capacidad de abstracción es muy difícil a alguien explicarle a lo mejor qué es la esencia o qué es la existencia. Sí. Digo, lo que voy a tiene que ver con ese nivel. Entonces, por ahí también hay que, y ahí insisto con esto, no están preparados para qué nivel de crisis estás teniendo y hacia dónde va ese nivel de crisis. ¿Sí? ¿Era una crisis mediática? ¿Era una crisis social? ¿Era una crisis de nicho? Digo, ¿era una crisis política? La magnitud de eso. También lo tiene que ver un poco, digo, que mientras no me afecte a mí, lo festejo, pero cuando me toca a mí ya lo empiezo a mirar con otros ojos. Indudablemente. En el gran marco, ¿no? Pasa siempre el metro cuadrado. La teoría del metro cuadrado, cuando no se puede responder, incluso nos pasa a nosotros, cuando a veces preguntamos y vemos las body cam, cuando le empiezan a preguntar los chicos, le dicen, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son las principales 3 prioridades que tiene el intendente para San Francisco? Y vos ves las personas, término simulado, ¿no? No sé, poné barrido, porque justo esa calle estaba sucia. Sí, muy circunstancial. Lo que estaba en el metro cuadrado del momento. No aparece este tipo de cosas, ¿no? Como tenés el otro que también te discute cosas muy agudas, como dice, y que baje la inflación. Pero, claro, el intendente administra un municipio. Recursos finitos y no proyecta ser el estado de San Francisco. Pero bueno, tiene que ver con también la ciudadanía que tenemos que potenciar todos los días. Bueno, Jorge, te agradezco mucho la visita. Por favor. Estuvo, creo que linda la charla. Y dejamos para la próxima para seguir charlando un poquito más sobre otras cuestiones. A sus órdenes las veces que sea. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos volvemos a encontrar entonces.